Hola chicos, hemos tenido unas complicaciones para grabar, pero bueno, ya hemos vuelto y hoy vamos a hablar de los arquetipos, más que nada, o específicamente más bien, de los arquetipos femeninos. ¿Pero qué son los arquetipos? Los arquetipos son modelos o patrones universales que representan diferentes facetas de la psique o la personalidad y la experiencia de las mujeres, en este caso, a lo largo de la historia. Vamos a decir que desde una perspectiva narrativa, no son personajes rígidos, sino moldes de comportamiento, deseos y temores que se repiten en mitos, literatura, cine y hasta en sueños. Entonces, ¿cómo se originó esto? Todo ese origen de los arquetipos se lo debemos a Carl Jung, quien argumentaba que estos patrones residen en el inconsciente colectivo, es decir, son ideas que todos compartimos independientemente de nuestra cultura. Y de hecho sí, vamos a decir que los 6 arquetipos que vamos a tratar en este video son muy comunes de ver en la mujer. La madre, que es la matriarca; la sabia, la maestra, que nos enseña tanto a todos cuando somos pequeños, y después se segmentan dependiendo del conocimiento, pero normalmente quien nos educa es una mujer. Tercero, la doncella. La virginidad, la inocencia, todo esto siempre se presenta a través de una mujer joven. También tenemos ejemplos de guerrera y rebelde, que son similares, pero no lo mismo. La femme fatale, que también es esa mujer que ya es más, vamos a decir esto, sexualmente más libre, y que no, y es todo lo opuesto a lo que es la doncella, que en muchas películas o series siempre nos ponen como algo malo, por ejemplo. Entonces vemos como, en verdad sí, estos arquetipos están, pero hay que diferenciar. Un arquetipo no es un estereotipo. El arquetipo es un molde, de ahí se desarrolla tal vez la personalidad y la forma de ser de la persona, pero no ocupa ni hay prejuicios a través de esto. No es como ser una rubia tonta, por ejemplo. Ok, para comenzar, como ya habíamos mencionado, vamos a tocar el arquetipo de la matriarca. Este arquetipo no describe únicamente a las mujeres que hayan sido madres biológicamente ni adoptivamente. No es necesario tener un hijo. Es una cualidad crucial, sí, pero no obligatoria, porque aquellos a quienes este personaje busca proteger pueden representar a sus hijos. En general, es una figura femenina de poder, autoridad y cuidado que actúa como el pilar central de la familia o comunidad, por eso no es necesario que sea madre biológicamente. Estos roles suelen verse evidentemente en la madre, la abuela, la madrastra o la suegra. Son los papeles más obvios, pero de manera más amplia puede interpretarse el rol de una matriarca como la iglesia, una universidad, el país, la tierra, así como podemos entender el concepto de la madre tierra, o también el inframundo y la luna. Correcto, pero ¿por qué el inframundo? Porque, según la descripción de Carl Jung, utiliza una frase que me parece esencial, que es la mágica autoridad de lo femenino. Es decir, algo intrínseco en lo femenino aunado con la autoridad. Y este puede dividirse de dos maneras, el positivo y el negativo. El aspecto positivo es la que protege, provee, nutre, guía. Mientras que el negativo es el que se vuelve dominante, controlador, asfixiante y solamente pone su visión del mundo en aquellos que dependen de ella. Así que podemos tener esta descripción negativa como los impulsos, el mundo de los muertos, el hecho de devorar o lo inevitable, todo lo relacionado con lo tenebroso. Así que a grandes rasgos puede ser este aspecto muy tradicional de una madre protectora, sabia, y que guía a las personas que desea proteger, o este lado negativo de esta persona que utiliza su autoridad para controlar a aquellos que dependen de ella. Como personajes de ejemplo, primero quiero describir a Padmé Amidala. Padmé Amidala es un personaje de Star Wars que me parece bastante completo y una buena descripción de este rol de la matriarca, ya que cumple de las dos maneras como la matriarca. Uno, sin necesidad de ser madre, al actuar o ejercer como reina y después como senadora en su planeta natal Naboo. Y después, spoiler que no es spoiler, como madre biológica al dar a luz a sus hijos, pero aunque no podemos verla actuar como madre porque, spoiler que no es spoiler porque salió hace mucho tiempo, muere durante el parto. Correcto, pero todas las características que ella compagina te hacen fácilmente verla como esta figura de la matriarca.
Estamos hablando de que al ejercer como reina esta figura de autoridad absoluta en su reino, o durante el periodo en el que ella reinó, su gente viene a representar a sus hijos, aquellos que necesitan de ella. Ella debe ser la persona que nutre, educa, guía, protege a sus ciudadanos. Es esta figura femenina central de poder y sabiduría. Correcto. Su descripción es la que podemos esperar de una madre que es compasiva, persuasiva, empática, muy buena oradora y muy sabia. Ella fue bastante eficiente no solo como reina, sino como senadora cuando su periodo de reinado terminó. Bien, también podemos decir que a pesar de que la historia nos dice que el pueblo quería hacerla reina de manera permanente, lo que habla mucho de su calidad como reina o de cómo fue apreciada durante su eficiente reinado, ella decidió no cambiar la ley porque no le parecía justo, pero decidió seguir sirviendo a su gente como senadora. Muy bien, no solamente tenemos a esta figura toda maternal y cariñosa, sino que también tenemos a un personaje que tiene una voluntad bastante fuerte y sabía que era necesario hacer lo correcto a pesar de las dificultades. No se doblegó ante las amenazas que había contra su planeta ni contra su propia vida y no buscaba quedarse de brazos cruzados. Ella tenía que tomar decisiones no solamente políticas, sino también de combate. No necesariamente era la mejor peleadora, no era su objetivo como personaje, realmente no, pero cuando era necesario lo hacía, porque no era un personaje que se quedara estancado. Sabía que había cosas más allá en riesgo, gente que dependía de ella, así que como líder fue bastante eficiente y sí tiene estas características maternales que ya describimos. Como segundo personaje, quise utilizar de ejemplo a Nani Pelekai de Lilo y Stitch. Si bien ella es este personaje que no es madre, está obligada a convertirse en una para proteger a Lilo. Ok, este personaje me gusta como ejemplo, es un personaje realista, está en una circunstancia que muchas personas en la vida real se ven envueltas súbitamente por un accidente, por una enfermedad o lo que sea, pues ella pierde a sus padres en un accidente y la responsabilidad de cuidar a Lilo recae en ella. Pero todo lo que eso implica puede ser demasiado para que pueda llevarlo sola, aun si lo intenta. Y aún así, a pesar de todos estos problemas, ella quiere intentarlo. A diferencia de Padme, que si bien Padme era muy joven para cuando llegó a ser reina, por lo menos ella fue educada en política y otras clases de adiestramientos que eran necesarios para ejercer ese poder. Correcto, pero Nani no. Nani era una muchacha, una joven, que de repente tuvo que asumir el papel de madre e incluso las personas que desean ser madres, nadie les enseña cómo ser madre. Nani es una joven de aproximadamente 18 años que ahora debe ser el rol que eduque, nutra y proteja a su hermana menor, conseguir un trabajo para subsistir ella y su hermana y aceptar que estas nuevas responsabilidades le van a impedir o dificultar, en el mejor de los casos, mantener sus logros deportivos, porque en la película podemos ver que ella tiene una serie de trofeos y galardones por sus competencias de surf, que es algo que evidentemente le apasiona, pero ahora con estas responsabilidades es probable que tenga que abandonar eso o dedicarle menos tiempo, en caso de que las cosas salgan bien. Y tiene una presión sumamente fuerte. Al parecer no tienen otra familia a la que puedan acudir y tienen a servicios sociales encima evaluándola para saber si es apta para cuidar a Lilo. Ok, debe hacer estos sacrificios y tomar responsabilidades para los que no está preparada, pero los afronta con la mayor madurez que una persona de su edad, carácter y experiencia puede tener a pesar del estrés y el agotamiento. Podemos ver que el personaje de Nani en ningún momento le dice a Lilo que piense como una persona normal, que está actuando muy rara, que cómo va a ser que quieren una langosta como mascota. No, ella es una persona que respeta las ideas de su hermana y sabe cómo maniobrar alrededor de esta forma tan particular de pensar de ella. En el momento en el que Lilo le propone, podemos adoptar una langosta, Nani no le dice, ¿cómo vamos a tener una langosta? No, le dice,
no tenemos puerta para langosta, tenemos puerta para perros, así que adoptaremos un perro. Y Lilo le parece un razonamiento coherente. Es decir, Nani no obliga a su hermana en ningún momento a cambiar, sino a entender las cosas de una manera más apropiada, pero sin negarle estas características de imaginación que Lilo evidentemente tiene. A pesar de todos estos problemas, ella podría decidir que no es capaz. Es decir, ¿quién puede culparla? Es muy joven. Ok, y dejaría que servicios sociales tomen la responsabilidad sobre Lilo. Pero no, ella quiere conservar a su familia por decisión propia. Ella toma ese rol de responsabilidad, de protectora, de guía, de sustentadora, a pesar de lo que le cueste, porque ama a su hermana. Es decir, está en esa posición de una persona depende de mí y yo voy a hacer lo que pueda para cuidarla y nutrirla. En mi caso particular, como ya yo le comenté en su momento en Murasaki, para mí Padmé no llegaba a la figura de matriarca. Yo creo, y la he percibido así, es que en ella hay una evolución de otros arquetipos, como la doncella en la primera, la guerrera e incluso la rebelde, pero no veía como tal a la matriarca. Sin embargo, después de escuchar Murasaki, tiene razón. En las cuestiones cuando hay monarquías, incluso en gobiernos democráticos, entre comillas, el estado paternalista en el que el estado o el monarca en este caso te cuida como si tú eres un niño chiquito pese a que seas un adulto. Y sí, Padmé cumple eso. Por ende, después de ese análisis ya tengo una mentalidad de ver a Padmé más como una matriarca que antes. Más por cómo fue reina que como madre, que como ya se mencionó, y no es spoiler después de, no sé, 30 años, de que ella jamás ejerció el papel de madre como tal, ya que el amor la mató. El amor la mató. No, el amor no la mató, el desamor la mató. Okay, aquí con Nani estoy completamente de acuerdo, ya que Nani sí ejerce el papel de madre que nosotros o la gran mayoría conocemos, que es criar a un menor, en tu caso su hermana menor, porque han perdido a sus padres. Nani es súper responsable, siempre está pendiente del hilo, y algo muy bonito, a pesar de la gran inmadurez, hay que acordarnos que Nani creo que tiene 21 años, ¿ok? Y que también ella está sufriendo el trauma de perder a sus padres, y con todo eso es un ser que cuida mucho al hilo y la busca cuidar, y no por nada del mundo se mete en lo que es la persona del hilo, en su desenvolvimiento como ser humano. Y para mí, como una persona que también en su momento fue una niña a la cual le ponían muchos frenos, creo que Nani era un ser espectacular como madre, porque sí, era la hermana mayor. Sin embargo, si vamos al caso, ella ya estaba ejerciendo como madre, y además eso, ella no solamente se vuelve la mamá de Lilo, sino también de Stitch. Ella logra y también tiene un cuidado. De hecho, comete sus errores porque en un momento de la película sí aparta a Stitch, pero cuando busca salvarlo es como que ella, sin tener que decir nada, sin tener que tener una reflexión enorme, se da cuenta, oye, yo también tengo que cuidarlo, porque al final ellos empatizan. Stitch es parte del hilo, y eso es algo muy bonito de ver en una persona que, como repito, tenía el trauma de perder a sus padres y solo tenía 21 años. Yo por mi parte me fui con la figura materna más común y alguien que tú ves y dices sí o sí es el arquetipo de matriarca, y esa es Molly Weasley. ¿Qué pasa y por qué la escogí? Molly Weasley es la mamá de las mamás. Primero, tuvo 7 hijos y adoptó prácticamente a Harry y Hermione. Por lo menos en la película se ve que los adopta. En el libro ya no es tan bonito, en verdad. En varias ocasiones parece una boy mom, pero que justamente con Ron tiene una preferencia por Ginny. Bueno, la cuestión es que Molly es madre, se supone que cocina, usa magia, se asume que teje o que le gusta ver cómo ellas se tejen solas, pero tiene características que se unen a lo que es el arquetipo de la matriarca. Tener hijos,
hacer la labor de la casa, porque ella es ama de casa. Además de que es una mujer que se ve que es mayor y que no está pendiente de cosas fuera del hogar ni de su propio aspecto. Y sí, es un poquito obesa, el cabello en rulos y nunca se ve maquillada y siempre se ve con ropa cómoda. Cuestiones que las personas, todos asumimos, con el rasgo de ser madre, ¿ok? Además de esto, algo de Molly muy particular es que prácticamente a todos los chicos que ve, ella los busca cuidar, pero no se da cuenta cuando comete errores con sus propios hijos. Y me refiero más que nada en el caso de Ron, que si quieren que hable prácticamente de ese personaje, díganlo en los comentarios porque me da es que deseo reivindicarlo. Y bueno, más que nada por eso que cogí a Molly. Molly es una madre de guía, o sea, es tal cual. Tú haces una lista de cotejo y ella cumple todas las características de lo que nosotros inconscientemente asumimos y pensamos que es una madre. Tal cual como dice Midori, me parece que Molly Weasley es una madre de manual. O sea, es literalmente todas las cosas que puedes encontrar en una lista, las tiene. Mujer de su casa, check. Muchos hijos, check. Se dedica a cocinar, check. También teje, check. O sea, todo va. Correcto. Yo por mi parte no puedo hablar de los libros. Sé algunas cosas, pero más que todo voy a enfocarme en las películas. Y en las películas, cuando por lo menos visitamos la residencia de los Weasley, podemos ver este montón de cosas hogareñas, en el cual podemos ver, sí, las agujas mágicas que se tejen solas, pero hay un tejido, hay alguien que está tejiendo. Y otras cosas que, si bien los muchachos hechizaron las tareas para que se realizaran solas mientras ellos buscaban a Harry, el punto es que ellos tuvieron que hacer eso para pretender frente a su madre, que es la autoridad de su casa. Que si bien no me parece que el señor Weasley sea mojigato u ovejo, que puede serlo, no digo que no, pero me parece que el señor Weasley es un hombre agradable y respetable, pero es obviamente la señora Weasley la que tiene la batuta en ese lugar. Ella es la que ordena a sus hijos, ella es la que los mantiene en disciplina, los educa también, porque suele, por lo menos en las películas, dar unos que otros buenos consejos, es decir, como si fuese algo muy natural para el personaje. Así que debe ser algo común en ella. Bueno, tener 7 hijos debe ser una costumbre, así que bien por ahí para la construcción del personaje en las películas. Y para la actriz me parece que vende la idea de que es una madre completamente. No podemos olvidar que en la figura de la madre también se le ve o como esta señora de su casa que no tiene por qué ser bonita porque ya no es joven o sus prioridades no son esas, ya sea de manera natural o lo que está asociado con el machismo, que es común en la memoria colectiva porque es bastante, lamentablemente, es bastante común en muchísimos países y forma parte, involuntariamente o no, del imaginario colectivo. Pero en general, visto de una manera práctica, el hecho de tener 7 hijos o muchos hijos o personas que tienen, o mujeres que tienen que mantener un trabajo y también criar a sus hijos, que puede o no ser compartido también con el padre, o sea, con el esposo, igual suelen tener poco tiempo para este aseo personal, dependiendo de la cantidad de mantenimiento personal, no de aseo personal. Dependiendo de la cantidad de responsabilidades que tenga o de presiones con las que tenga que lidiar, correcto. Pero también deben recordar que el arquetipo de madre que podemos ver en libros, películas e incluso en música, también es común ver que se describa a la madre como una mujer hermosa. Generalmente siempre es esta mujer hermosa e inigualable, más que todo por esa idea romántica que tenemos de que nuestra mamá es única y es muy bella y nadie la puede superar y todas esas cosas, y suele ser representado con la belleza física. Correcto. Lo que quiero hacer es que recuerden que no podemos olvidar que están estos dos: la que no ve importante mantener una belleza porque no tiene tiempo para eso o no está en sus prioridades, y la que mantiene una belleza ya sea de manera natural, o sea, de manera sencilla, o que realmente es hermosa y le encanta arreglarse. Cosas así. Están los dos elementos. Porque por lo menos en el caso de Lily, de Harry Potter,
que si bien no podemos verla como madre, porque bueno, también se muere, pero sí duró más tiempo cuidando a Harry, el punto es que siempre la describen, era tan bella, tienes los ojos de tu madre, Harry. O sea, a ella sí le destacan esa belleza. Es decir, que ambos elementos se ven en la misma obra. Correcto. Pero sí, tal cual, estoy completa y absolutamente de acuerdo. Molly Weasley es esa matriarca. Y ella puede representar estos dos aspectos. El positivo aunado con elementos negativos, porque suele preferir a algunos de sus hijos por encima de otros, llegando a ser negligente. Y eso es cruel, muy cruel. Es difícil no tener favoritos, eso lo entiendo, suele ocurrir en las familias, pero no ser tan cruel y evidente de demostrar tu favoritismo y ser tan rústico y brusco con el resto de tus hijos. Eso no. No, eso es demasiado. Algo que casi se nos olvidó mencionar es que, como ya dijimos, estos arquetipos son moldes para crear una personalidad al personaje, y estos roles o arquetipos pueden estar en cualquier grupo. Si nos vamos otra vez a las Wings, por ejemplo, Flora es el arquetipo de matriarca, de madre. Es la más maternal, es la que busca cuidar, es la que cocina, es la que cuida las flores, es la de voz dulce, es de esa naturaleza amorosa, y además usa rosado, que es la feminidad, y por ende el epítome de lo que es ser una madre, o tener ese lado maternal y matriarcal. Ahora nos vamos con el siguiente arquetipo. Aquí nos vamos con la sabia, que tenemos que diferenciar de lo que es una sabia frente a un mentor. Por ejemplo, el mentor, que podemos hablar así, un Dumbledore por ejemplo, es alguien que entrena al protagonista, sea físico, técnico o espiritualmente. La sabia, que se llama una McGonagall, es el despertar de la conciencia, en el que revela la verdad. Es el puente entre mundos. Muchas veces es la conexión entre lo ancestral o lo psicológico o el mundo real y las reglas. También esta le da pruebas morales, ya que a veces tiene un disfraz de humilde o loco, para poder así el protagonista tiene la humildad necesaria para escuchar a otros y poder crecer. Vámonos con McGonagall. Es la profesora de transformación, una Gryffindor pero que es intelectual, que ve el talento de Harry, pero al mismo tiempo siempre está allí para corregirlo cuando comete errores o rompe las reglas, y busca cuidarlo a él y a los demás. En verdad es la sabia. No quiere llevar a Harry a su límite. Ella ve que aún es un niño, ella aún ve que es un adolescente y lo ve tal cual. Después tenemos una sabia que es el lado más oscuro, y sería la tía Lidia de The Handmaid's Tale. ¿Y por qué así dijimos con la tía Lidia? Fácil, ella también es una sabia, ya que también es el puente entre el mundo de antes al mundo de Gilead. Claro que es, vamos a decirlo así, horrible, porque es lavar el cerebro a mujeres para que den a luz a hijos no deseados prácticamente, y que sean violadas y lo vean como algo normal. Entonces, algo que también pasa aquí con la tía Lidia es ese puente. Tiene un poder por encima de las otras mujeres y puede hablar de tú a los hombres, algo muy complicado en Gilead, y sirve para llegar a ciertas transiciones y a una diplomacia en algunas ocasiones. También es la que hace por lo menos a Jude decirle, mira, por hacer esto pasa esto, y los castigos físicos. Es ese tipo de maestra. Tenemos también que ver que hay unos atributos físicos, así como con la madre, que es que sus atributos físicos no son para brillar, no es una belleza, ya que lo que importa es la sabiduría y la inteligencia que ésta posee. Vámonos a un caso, como ya dijimos, de un grupo. Tecna. Tecna es la sabia del grupo. ¿Por qué? Es la intelectual, es la que une los puntos, y también está allí para mostrar cómo es la tecnología y la magia y cómo se pueden llevar a cabo ambas y usar. Es la más estratega, de hecho. Incluso está la sabia que, como dijo, las sabias pueden llevar al despertar espiritual, a la humildad, vamos a decir, Tecna. Entonces se sacrifica por todo el universo, y gracias a eso ella vuelve y tiene su encanto y todo eso, pero ella muere. Entonces nos vamos a la sabiduría en la que lleva el sacrificio.
Es algo muy especial a este personaje y por eso yo creo que está en este arquetipo. Puedo concordar fácilmente con los 3 ejemplos. ¿Por qué? Principalmente podríamos pensar que McGonagall, al ser una mujer y tener estos rasgos compasivos, podríamos verlos más como la matriarca, pero no. Ella cede este rol fácilmente de guía, o sea, de líder, por sobre todos ellos, a Dumbledore, que hace de patriarca ya que es el director de la escuela de Hogwarts. McGonagall, si bien no es un personaje pasivo e inútil, no, se mantiene más bien en su rol de maestra, de guiar, que si bien protege a sus estudiantes de cometer errores más graves y les da buenas lecciones de vida, es más que todo en favor de su crecimiento y conocimiento, es decir, el de los demás. Ella usa toda su sabiduría para poder guiar a los otros. Bien, en el caso de la tía Lidia, no he visto la serie, pero sí sé que es una serie, es decir, es un universo en donde se adoctrina. ¿Y quiénes ejercen estas doctrinas? O sea, ¿quiénes inculcan estas doctrinas? Pues, aparentemente, gente como la tía Lidia. Y eso es realmente perturbador, en el sentido de que alguien que debería empatizar contigo, que es de tu mismo género y que sabe lo terrible que puede ser que te usen como yegua para parir, es terrible. Pero así funciona. Como mencionamos en el lado tanto negativo como positivo de la matriarca, el resto de los arquetipos también los tienen, en mayor o menor medida, pero los tienen. En este caso, este es un gran ejemplo de cómo un guía puede ser hacia este lado maligno. Generalmente podemos ver esto en el caso de los maestros de los protagonistas, suelen ser buenos o llevarlos por el camino del bien, a menos de que se revele en un plot twist de que son malvados realmente. Pero cuando el antagonista tiene un igual que también debe ser entrenado, el protagonista tiene un igual que también debe ser entrenado, pero en lo malvado, es decir, el antagonista, su contraparte, suelen tener un maestro. En estos casos podríamos tomar de ejemplo el Conde Dooku, que hace de maestro de Asajj Ventress o de el General Grievous. Tanto en los arquetipos masculinos o femeninos suelen estar los dos, negativos y positivos. Así que estos me parecen como los mejores ejemplos para describir esta dualidad. Muy bien, los personajes que decidí para ejemplificar el arquetipo de la sabia son, primero, Deanna Troi, de Star Trek. Me parece que el personaje de Deanna Troi es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de ser este concepto muy característico de la feminidad y de una mujer muy amorosa, que podríamos decir que es similar al ejemplo de Flora, en realidad van a ella el resto de los personajes por consejos, por sabiduría, por una guía. Ellos necesitan de ella como una guía. ¿Qué debo hacer en esta situación? No sé cómo manejar esto. Ya intenté todo lo que podía. No sé si puedes darme consejos. O qué me recomiendas. O cómo hacemos con esta situación tan delicada. Todos van a ella. El capitán, William Riker, Beverly Crusher, Wesley Crusher, Data, cualquiera de los personajes. Todos ellos. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, los que quieran. Todos ellos van con ella porque necesitan de su sabiduría. Si bien podemos decir que las principales características de ella son que es protectora, amorosa y principalmente sabia. Por eso van con ella, para recibir consejos. No quiere decir, cosa que me gusta mucho, no quiere decir que sea un personaje perfecto. Para nada. Ella tiene incluso problemas en determinadas circunstancias para resolver sus propios conflictos. Tiene una situación familiar delicada con su madre y hace lo que puede para maniobrar estos elementos y salir adelante. Pero por eso me gusta, porque es un personaje complejo que no se estanca, sale adelante y busca ayudar a los demás con las cosas que ella sabe. Sabe también cuándo debe retirarse
en el momento en el que debe decir no sé. Que son pocas ocasiones, pero en los momentos en los que lo hace es valioso. Porque te dice que sí tiene el conocimiento o la sabiduría y madurez necesarias para aceptar cuando uno no debe inventarse algo, simplemente decir no sé. Y esa suele a veces ser la mejor o más sabia decisión, especialmente si es una decisión crítica de la cual dependen la vida o puede afectar o cambiar radicalmente la realidad de muchas personas. Ella sabe manejarse con esas responsabilidades y me parece que es un gran ejemplo. El siguiente es Genkai. ¿Quién es Genkai? Probablemente alguien, yo espero que sí, recuerda el anime Yu Yu Hakusho, en el que Yusuke Urameshi, el protagonista, es un vago, un gamberro, un vagabundo. Alguien que anda en los malos pasos. Correcto. En algún punto necesita un maestro, alguien que lo entrene. Y esa resulta ser Genkai. Genkai es admirada como una de las maestras humanas más poderosas, porque en el universo de Yu Yu Hakusho está el mundo de los muertos, los demonios y el plano celestial y todas estas cosas. Es decir, la mayoría de los combates ocurren contra seres no humanos y Genkai es reconocida como una de las mejores porque ha ganado un torneo brutal y se ha dedicado casi completamente toda su vida a entrenar. Ella me parece que es un buen ejemplo de guía, porque no representa una madre para Yusuke. Podríamos decir más bien una abuela, sí, pero ella se mantiene en estos límites de maestra. Da buenos consejos de vida, sí. Le dice cuáles son las fallas que tienen cada uno de los que entrena con ella, o sus aprendices, mejor dicho. Ella no se caracteriza por ser amable, bondadosa, cariñosa y sutil. No, más bien es una persona bastante seria, que si bien tiene un buen sentido del humor, podemos decir que es algo amargada. Me parece que su personaje está bien porque no solo está allí para guiar al protagonista. La historia que te cuentan del personaje es que tuvo una vida antes de ser maestra. Las cosas que consiguió, que pudo completar, las victorias que tuvo en su vida, pero también los errores que cometió, las derrotas que tuvo y las cosas de las que se arrepiente. También es un personaje que te muestran cómo muere. No es spoiler, es un anime muy viejo. Muy, muy viejo. Pero en sí, el personaje, a pesar de sus conflictos internos, sabe manejarse y guiar a los otros para que no cometan los mismos errores que ella. Pero algo que me parece coherente es que no decide por los demás. Ella lo deja a criterio de los otros. También Diana Troy tiene esta característica. Ella sabe, como desde la parte de la psicología, que no debe interferir, debe aconsejar. Estos dos personajes saben cuáles son sus límites y cuándo no decir nada, cuándo decir las cosas que deben decir. Porque eso es parte de esa sabiduría, el saber cómo decir las cosas y cuándo decirlas. También Genkai es uno de estos personajes que permite que aquellos que son sus aprendices o que van a ella por consejo o entrenamiento cometan sus errores. Ella les dice: puede suceder esto, pero puedes intentarlo. Allá tú. Me parece que es una gran maestra porque a pesar de pensar que es muy amargada y que va a dejar que la gente meta la pata, ella sabe cuándo debe proteger. Así que es una sabia muy completa. Muy, muy completa. También demuestra como un personaje que aparentemente ya en su vejez, porque es un personaje viejo, a diferencia de Diana Troy, que es un personaje joven, bueno, adulto, pero es joven, tiene muchos años de vida por delante. Pero Genkai es una anciana y te muestra como un personaje que, a pesar de ya haber tenido un largo trayecto en su vida, puede continuar teniendo una vida. No quiere decir que va a tener que sacrificar cosas o relegarse para que, bueno, ya estoy vieja, ya no puedo hacer nada, serán los jóvenes los que resuelvan. No. Es un personaje que sabe que tiene limitaciones, pero sabe que debe seguir adelante para obtener las cosas que desea. Así que, bien hecho. Gran ejemplo.
La guerrera. Este arquetipo representa evidentemente la fuerza, la determinación, el coraje y disciplina necesarios para superar desafíos tanto internos como externos. Encarna la protección, independencia y la capacidad de establecer límites, alejándose de la pasividad para actuar con asertividad y propósito, a menudo luchando por la justicia o ideales nobles. Por supuesto, el lado negativo de este concepto puede derivar en luchar por creencias erradas o bajo una visión sesgada. El objetivo de este arquetipo o los personajes con este arquetipo es estar equilibrado, evitar la posición de víctima y aprender a defenderse. El espacio personal o familiar sin caer en la agresividad innecesaria, no tanto en la extrema violencia ni en la inofensividad. Si este arquetipo no está equilibrado, puede derivar en estos aspectos negativos. Tanto la frialdad emocional puede estar incluida y la lucha constante por el control o una exigencia extrema. Este arquetipo puede ser confundido con el de la rebelde, porque suelen juntarse para establecer personajes que no solo son aguerridos, sino que también luchan contra una imposición. Sin embargo, hay una diferencia clave. La guerrera busca defender, correcto, y sí puede luchar por un ideal noble, pero la rebelde busca evitar ser subyugado o que le impongan ideas en contra del sistema. No son necesariamente fuerzas opuestas. En el caso de la guerrera, que busca defender su integridad en general y lograr sus objetivos a través de esto, ya que incluso la rebelde puede ser una rebeldía intelectual o emocional, no necesariamente tiene que ser físico. En el caso de la guerrera, también podemos decir que puede ser una persona aguerrida, no necesariamente de forma física, pero es un elemento principal. Para dejar este punto más claro, el mejor ejemplo que puedo dar es el personaje de Korra, de la leyenda de Korra. Para quienes vieron la leyenda de Aang, el último maestro del aire, o Avatar, este personaje es la segunda encarnación del Avatar que podemos ver en una animación. Correcto. Este personaje me parece que es malentendido. Si bien entiendo que la calidad de la serie en la que se presenta este personaje deja mucho que desear y no podemos compararla con su predecesora, el personaje de Korra está muy bien construido. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un poder inmenso y gran talento marcial y control sobre sus poderes, lo cual podríamos creer que la convertiría en una Mary Sue, en realidad está llena de fallas, las cuales si bien supera a lo largo de la trama, es decir, es un personaje que crece, y no solo por su propia visión de lo que ella confía que puede lograr, sino también por cómo fue educada. Es decir, tiene estos problemas no solo por cómo ella ve la figura del Avatar, que se supone que es lo que ella debe ser, sino también lo que le enseñaron que debe ser el Avatar. Muy bien, se crió con el concepto de cómo debe ser y cómo debe lograrlo. Ser una fuerza reguladora de la naturaleza, plano físico y espiritual y la política incluso. Pero se le prohíbe llevar esto a la práctica. Es rechazada como una figura de poder para la que fue formada, porque no encaja. No encaja en el contexto en el que vive y los problemas y enemigos que debe sortear aparentemente siempre la sobrepasan. No es una Mary Sue de poder absoluto, es una joven entrenada desde una edad muy temprana en el combate y con un sentido del deber que no solo debe cumplir, sino que se supone que nadie más puede cumplir, porque literalmente es la elegida. Por decirlo de alguna otra forma, nadie más puede ser el Avatar, solo ella. Debería ser un mesías, pero nadie parece necesitarla, y aún así está obligada a cumplir. Es el soldado entrenado para cumplir, pelear y servir, pero no parece tener un lugar en el mundo, y decide salir adelante por su resiliencia y personalidad aguerrida, entendiendo sus errores y debilidades para superarlos. En este caso es una lucha interna, y hay enemigos con los que combatir, correcto. Así que este personaje, a pesar de estas dificultades de que le enseñaron de manera de debes seguir y obedecer, no cae en la categoría de rebelde porque se opone contra un sistema, sino porque lucha contra sus propios conflictos y toma el lugar, o defiende más bien, el lugar que le corresponde.
se da a respetar ella misma, porque llega a entenderse como tal. Así que, si bien es un ejemplo, un gran ejemplo de fuerza física, también te pone en una lucha interna. Así que es un personaje aguerrido completo. Como contraste, quise tomar otro personaje, en el cual es Natasha Yar, o Tasha Yar como todos la llaman siempre, de Star Trek. Este personaje es genial, porque a diferencia de Korra, ella sí tiene elección, por decirlo de alguna u otra forma. Y no le ponen ese dilema de quiero ser fuerte pero sin abandonar mi feminidad y no sé cómo balancearlo. Es una guerrera de la que nadie duda. Todos confían en sus habilidades. Hasta Worf, un personaje de Star Trek, un Klingon, un pilar de poder y fuerza bruta, no duda de ella como guerrera en ningún momento. Pero tampoco dudan de que es hermosa. Si bien no es el personaje femenino de la que todos se enamoran, el cual es Deanna Troi, o que suele ser considerado como atractivo en general, de Tasha no se duda de su ser como mujer, no se resiente de su aspecto físico, sabe que puede ser la fuerte luchadora que le gusta ser sin sacrificar su elegancia y aspecto físico, su cuidado personal. Más bien, podemos verla como la clase de mujer que no prefiere lo ostentoso ni lo cargado, pero sus movimientos son elegantes, precisos, habla de temas relacionados a la feminidad y rol de género sin miedo, y desde la seguridad de su identidad. Respeta y se enorgullece de Diana y de Beverly, otros personajes femeninos, es decir, no está en contra de ellos ni cómo piensan sobre el concepto de ser mujer. Lo que sí podemos ver, más bien, son problemas de confiar mucho en la gente o de su intimidad por los traumas y dificultades de vivir en su planeta de origen, en el cual era pelear o morir, o peor, ser mujer, ser abusada y después morir a manos de tus enemigos. Pero es alguien que no se quedó en el trauma, es alguien que no resiente pelear. Porque alguien que vive en estas circunstancias puede desear no volver a pelear nunca o ver la pelea como única forma de sobrevivir aunque no esté en un peligro real. Pero no, este personaje, ella ha aprendido a balancear eso, se ha dado cuenta de que le gusta pelear, siempre quiere pelear y respaldar a sus compañeros como lo amerita la situación y sabe el precio de la violencia, así que no recurre a ella de manera inmediata. Cree en los valores de la Federación y de la flota estelar, de la diplomacia. Pregunta primero y disparar después. Sus debilidades son la desconfianza. A niveles más privados, no su amor por sí misma o su valor como persona basada en estándares externos. Entonces, en uno tenemos a Korra, que es un personaje entrenado directamente para luchar de una forma y entiende que debe luchar de otra, cuando no tiene opción. Mientras que Tasha Yar es un personaje que puede escoger. Ella pudo salir de su planeta de origen y ya no tenía razones para luchar, pero decidió unirse a la Federación porque cree en estos valores. Decidió luchar por algo más grande que solo la necesidad de vivir. Decidió luchar para defender a otros. Decidió luchar para proteger a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. El arquetipo de guerrera es para mostrar a mujeres con gran fuerza, resiliencia y determinación. Es el arquetipo más disruptivo de las más tradicionales porque este no es pasivo o de sabiduría. Es un personaje femenino que va a la acción. Este se define por su capacidad de lucha y su voluntad inquebrantable de defender sus ideales y su territorio y hasta su propia autonomía. Entonces, vamos a que Tasha y Korra representan esto. Yo escogí primero voy a colocar a Mérida. Mérida representa esta faceta en la que se lucha por las restricciones sociales y el destino impuesto. Anteriormente yo la había analizado como un personaje rebelde, sin embargo, justamente ella lucha por su libertad, no busca cambiar todo el status quo. Si se ponen a ver, ella solamente quería era liberación para ella. Será un conflicto interno en el cual ella buscaba su propia libertad, sin embargo se da cuenta que, ojo, tiene unas responsabilidades que cumplir. Y fue cuando decidió irse para atrás. Otra característica muy común de las guerreras que tienen Mérida es la impulsividad. Vamos a decirnos que tienen mucho orgullo y es muy testaruda. Esto causa daños a quienes ama antes de aprender que debería tener empatía. Vamos a que daña a su madre y a sus 3 hermanos, seres que ella quería mucho. Después tenemos a Katniss.
Katniss ella es diferente a muchas guerreras porque ella es pragmática y resistente. Ella no lucha por gloria o por rebeldía. Ella lucha por la necesidad de proteger a su familia, capaz de sacrificarse por ellos. O sea, veamos, se hizo voluntaria netamente por su hermana. Entonces, vamos a que puede ser una protectora también, una guerrera protectora. A diferencia de Mérida, Katniss es muy analítica, no se deja guiar por sus emociones. A pesar que ambas luchan, ahora que me doy cuenta, son arqueras, vemos como Katniss tiene esa mentalidad de análisis y de velocidad que esta niña Mérida no posee. Algo muy interesante es que las dos chicas que cogí son guerreras, pero de luchar con flechas, y son de diferentes voluntades, pero ambas son guerreras a su estilo. Korra es una guerrera que lucha por conocer su lugar, además de poder por fin tener un control de sus emociones grandes, lo cual jamás logró. Creo que justamente porque era un ser demasiado testarudo y muy soberbio. Entonces creo que casi lo logra al final y al final por su misma soberbia termina destrozando el canal que unía a todos los avatars y quitándole la guía al próximo. Entonces es algo bastante que ver como esta vez esta lucha, ella no fue tan madura como tal vez son Mérida o Katniss. Opino que tienen más de rebelde o más características de rebeldes en el caso de Mérida, pero concuerdo con que sean guerreras principalmente. También hay que destacar que en el caso de Mérida es guerrera porque le gusta, porque le nace, porque ella escogió esto, mientras que Katniss es guerrera porque debe, porque es un método de supervivencia. Lo cual hace la diferencia de por qué, o la principal razón en estos personajes específicamente, de por qué Mérida es tan impulsiva y aguerrida. No, ¿cómo explicarlo? Tan testaruda. Mientras que Katniss es más analítica. En el caso de ella es por supervivencia, por obligación. Es la única forma de conseguir, o una de las pocas formas de conseguir alimento es cazando. Y una forma de proteger a los que yo quiero es peleando. Mientras que en el caso de Mérida es por gusto, es una afición, es algo que la une con su padre también. Así que esta impulsividad o esta falta de análisis a la hora de adentrarse en una pelea es entendible. Pero ambas son guerreras, tienen este elemento de quiero proteger mi integridad o a mi familia. Así que concuerdo con que los hayan puesto en este caso y puedo entender que ambos hayan evolucionado o se hayan transformado o terminando de vincularse con el arquetipo de la rebelde. ¿Por qué? Porque al final Mérida sí termina cambiando el status quo. Termina inspirando a los demás herederos de los clanes a tomar la decisión de, oigan, no tenemos por qué casarnos de manera obligatoria, porque en ninguno de los casos, ninguno de ellos quería casarse. Bueno, excepto uno, pero ninguno de ellos quería casarse en general. Y apoyan esta idea de Mérida como una idea que va a cambiar el futuro de cómo se manejan los clanes. Y eso termina siendo una revolución. No quiere decir que tiene que haber mucho conflicto, guerra, muerte. Una revolución puede ser un cambio significativo en una sociedad, no tiene que incluir violencia. Pero en sus inicios, Mérida buscaba la protección de sus propios ideales y libertad. Una chica que realmente no tenía ningún interés de casarse y tomar decisiones en su propia vida. Ella estaba defendiendo eso. Luego aprende a ser una líder, así que es un gran desarrollo. También en el caso de Katniss, ella literalmente inicia de quiero proteger a mi familia, mi único objetivo es proteger a mi familia, no quiero ir contra el sistema, es que no quiero llamar la atención, simplemente quiero sobrevivir y que mis seres queridos también sobrevivan. Es las circunstancias en las que ella termina estando en el cual, concuerdo, se cansa, es como bueno, ya estoy aquí y la gente me está escuchando y me he convertido en algo que no quiero, pero quizá pueda salir algo bueno de esto. Así que termina transformándose. No es que era desde sus inicios, porque ella no quería eso. Así que este es uno de esos ejemplos en los cuales agarran este arquetipo de la guerrera y lo juntan con el de la rebelde.
Para mí, Aisha y Stormy son de este tipo de arquetipo. ¿Por qué? Porque son muy luchadoras. Vámonos primero con el lado negativo, que sería Stormy. Stormy es muy voluble, tiene un temperamento muy fuerte. Es la que menos piensa antes de actuar de las Trix, y esto es de la primera temporada. También es como el eslabón débil, que se puede decir justamente por esa sangre caliente que posee. Mientras Aisha es una guerrera, pero es mucho más estratégica. Vamos que desde el principio ella ya estaba a un nivel superior de las otras Wings, a pesar que no estaba en Alfea y que sus estudios eran muy de sobreprotección, porque ella era una princesa, obviamente. Sin embargo, siempre es la más atlética, siempre es la que primero sale a dar la cara y siempre está para defender a sus amigas. Es ese tipo de guerrera. Vamos con el arquetipo de la rebelde. Principal, hay que explicar algo. Los rebeldes no todos son iguales. Tenemos a las rebeldes que rechazan un status quo, que es decir, que tiene una lucha constante contra la autoridad, las tradiciones y la opresión. También otro tipo de rebeldes son las que son independientes ferozmente. Son las que prefieren trabajar sola o liderar bajo sus propios términos. Por lo menos un ejemplo de liderar por sus propios términos sería Harley Quinn en Aves de Presa. También tenemos en la rebelde muy poco usada, tengo que agregar, que es la moral propia. No seguida lo que es legal, sino lo que ella considera correcto. Vamos a un ejemplo aquí medio que puedo hablar, es de Amanda de Juego del Miedo. También está el costo de aislamiento. A menudo su rebeldía la deja sola. Es un precio que paga por su libertad. También tenemos que agregar que históricamente este arquetipo, este papel de la rebelde, era castigada al final de la historia. Vámonos con Esmeralda del Jorobado de Notre Dame. Tal vez no muchos saben, pero en la novela ella sí es quemada viva. El castigo de ser rebelde. Actualmente eso no ocurre. Se ha evolucionado, esto ya se ve como una figura de empoderamiento y por ende de heroína a ganar. Las rebeldes que quiero usar como ejemplo principal va a ser principalmente Mérida y Ariel, que son el tipo de rebeldes que enfrentan el status quo, ya que no se quedaban con las reglas de su reino. Mérida no quería casarse y luchó por su propia mano, a pesar de que eso no se podía hacer, aunque no se lo dijeron explícitamente. Es algo obvio que no debía hacer, ya que era un irrespeto a los otros clanes. En el caso de Ariel, dejar su vida en el mar para estar en la tierra. También Ariel es una mezcla de independencia feroz, ya que ella quería ser libre de todo y vivir su vida como humana. Aquí también entra Mérida, obviamente, que quería su vida independiente, no casarse y prácticamente tampoco reinar, sino ser una guerrera más. La cuestión es que de alguna forma aquí, en el caso de Mérida, tenemos un sacrificio, ya que ella se somete, se da cuenta que las reglas son importantes para el reino, que no puede dejarlo solo, que no puede ser una niña caprichosa, porque ella va a ser la que los lidere algún día. Eso es bastante fuerte, porque es una chama de 16 años, principalmente. Así que sí, aún se puede ver ese sacrificio. En el caso de Ariel también hay un sacrificio, por decirlo. Pero en verdad no la veo tanto, ya que ella quería ser humana, así que no sacrificó nada a dejar de vivir como sirena. Su papá se supone que la visitaba hasta que su niña creció y ya no se visitaron más, como se ve en La Sirenita 2. Y después de esa película vuelve, así que en verdad fue un sacrificio a medias, pero considero que quería y hasta hijos tuvo. Fueron, como digo, ese tipo de rebeldes que ya no se castiga, sino que no es que se la premian, porque ellas también luchan, ellas también crecen y evolucionan dentro de sus arcos de personaje para obtener la vida que tienen. Con esos dos personajes podemos ver la diferencia entre un personaje que es guerrero. Como habíamos mencionado, este arquetipo se combina bastante con el de la guerrera, la rebelde y la guerrera, para formar un solo personaje. Correcto, que en este caso sería Mérida, mientras que tenemos a otro que no lo es. En ningún momento se ha entrenado o se menciona o hace alusión en algún momento de que Ariel tiene algún tipo de entrenamiento de combate, marcial, militar, lo que sea. Correcto, pero ambos fácilmente son el personaje de la rebelde, el arquetipo de la rebelde. Mérida, si bien termina tomando esta rebeldía y poniendo los pies en la tierra,
porque no solo está defendiendo lo que ella quiere conseguir en contra de este sistema que ya está establecido, sino que también da su brazo a torcer de hay sacrificios que hacer porque se supone que es mi responsabilidad hacer ciertas cosas, pero no significa que debo abandonar mis objetivos, más bien adaptarlos, y eso lo transmite bastante bien el personaje. En el caso de Ariel podemos decir que sí había un sacrificio si es que se cumplían los términos de Úrsula. En el caso de Ariel, ella era la séptima hija, o sea, era la menor, y si bien la responsabilidad política caía sobre la hija mayor, en el caso de Ariel ella estaba sacrificando, o sea, poniendo en riesgo su propia persona. No estaba arriesgando ni a su padre, ni a sus hermanas, ni a su reino. Ella consideraba, bueno, obviamente le iba a pertenecer a Úrsula, y sabiendo cómo es Úrsula, habiendo escuchado ella, Ariel, habiendo escuchado todas las historias infames sobre Úrsula, que tenía una reputación terrible, podía haberse considerado que Úrsula podía extorsionar a su padre de alguna forma. Pero el objetivo de Ariel era abandonar su vida pasada, y consideraba que no estaba arriesgando la vida ni de su padre, ni de sus hermanas, ni de su reino, así que solo estaba dañándose a sí misma. Ella tenía un objetivo y se supone que iba a sacrificar su voz para poder tener la vida que ella deseaba, en caso de completar los requisitos de Úrsula, que era obtener un beso de amor verdadero de parte de Eric. Correcto. En caso de lograrlo, ese sería su costo a pagar, de bueno, sí, no voy a obtener las cosas gratis. Perdí mi voz, pero voy a tener la vida que quiero, siendo parte del mundo de los humanos y estando con el hombre que amo. Correcto, que tenemos que recordar que el anhelo de Ariel es desde hace años. Lleva años coleccionando objetos humanos, teniendo esta curiosidad por los humanos. Es después que se enamora de Eric, después del acto de violencia que tiene su padre contra ella de destruir su colección, ella se decide de, ¿saben qué? Ya no me interesa nada, me voy. Así que sí podemos decir que esta rebeldía infantil de no ver más allá del daño que puedo causar a aquellos a quienes me aman, pero considerando la situación en la que estaba y la edad que tenía, ella creía que solo iba a afectarse a sí misma. En caso de fallar, obtener el beso del verdadero amor, su alma iba a pertenecerle por siempre, para toda la eternidad, a Úrsula, y ese era un riesgo que ella estaba dispuesta a tomar. Pero sigue siendo un riesgo en solitario, algo que ella creía que solo le iba a afectar a ella. Así que sí, tienen estos elementos de estoy sola contra el mundo, entre comillas, porque Ariel sí tenía a Sebastián y a Flounder, que eran sus amigos, pero de una u otra forma ella iba a hacerlo sola, porque ella iba a ver a Úrsula por decisión propia. No le dijo a Flounder que la acompañara y no le dijo a Sebastián que la acompañara. Ellos la acompañaron porque quisieron. Así que realmente no sabemos si se hubiera acobardado de haber estado sola, pero siendo lo terca que ella es probablemente que no, y luego se hubiera arrepentido, pero en el momento no lo hubiera pensado. Como ejemplos, tomé primero a Tinkerbell, o Campanita como la conocemos mejor de este lado del mundo, pero Tinkerbell como se la llamó en las películas del 2008, de donde es la protagonista, y esta es la versión de la cual quiero hablar. Cuando Tinkerbell es protagonista en estas películas, podemos ver a esta característica actitud terca, efusiva y volátil que ya habíamos conocido, siendo muy expresiva. Correcto, ¿por qué es rebelde? Simple, porque al adentrarse en el mundo de las hadas, una vez que nace en él, entiende que hay un sistema de las hadas del jardín hacen esto, las de los animales hacen esto, tú vas a hacer esto, ok, es una hada artesana. Si bien al principio está decepcionada de ser una hada artesana, pero es lo que le tocó. El problema en sí no es que tiene que lidiar con lo que le tocó y ya, sino el cómo ve el sistema alrededor de esto. Muy bien, hay un momento en el que ella se da cuenta de que construir cosas le resulta sumamente fascinante y tiene todas estas ideas sobre cómo cambiar procedimientos, de que pasaran de ser cosas que las hadas hacían de forma manual a
una herramienta que ella podía hacer, que podía facilitar el trabajo de estas hadas. Estas creaciones no eran vistas, no podemos decir que eran vistas de manera negativa, sino con cierto recelo, con cierta precaución de, ¿estás segura que eso va a funcionar? No creo que esto sea correcto. Y esa es la mentalidad que ella cambia en Nunca Jamás, porque ella ve que por qué tiene que ser incorrecto el tener herramientas que faciliten un trabajo. Y luego, más adelante, por qué el usar objetos perdidos tiene que ser un problema. Los objetos perdidos son objetos del mundo humano que llegan a Nunca Jamás, pero las hadas, incluso las hadas artesanas, los consideran como basura, cosas sin valor, innecesarias, no tienen ningún uso porque no las entienden. Tinker va contra este status quo, contra este sistema, contra esta mentalidad. Ella ve ese potencial en estos objetos y los usa para construir cosas que nadie ha visto, que son muy útiles y que la gente tiene que aprender a aceptar. Si bien sus defectos como personaje, que la hacen muy tridimensional, es que ella tiene este carácter volátil y precisamente acatar ciertas reglas o aceptar ciertas realidades en las que vive le cuesta. Pero el personaje madura de una forma de, ok, hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, pero agarra esta madurez, este aprendizaje que tuvo para hacer que los demás tuvieran una perspectiva mejor de un progreso. Esto me gusta porque podemos ver esta situación en la vida real, ya sea una persona que quiere cambiar una situación en un trabajo, en su colegio, universidad, en su entorno familiar o social. No tiene por qué ser la rebelde, no siempre tiene que estar en este mundo distópico u opresivo, corrupto o maligno de alguna forma. El mundo de las hadas en Nunca Jamás es muy tranquilo, es pacífico, no tienen técnicamente ningún problema. Pero aún así, Tinker puede aportar un cambio positivo, algo que revoluciona la forma de construir y realizar procesos en la forma en la que viven. Así que ella sí logró este cambio. Ella tiene este arquetipo de rebelde porque no piensa como los demás, no deja que eso la detenga, quiere ir contra un sistema, no necesariamente malo, pero lo reflejan bien porque en ningún momento hace a un lado a sus amigas o considera que nadie en esa sociedad sirve. Simplemente entiende que ella tiene un lugar, tiene cosas que aceptar de sí misma, pero los demás también pueden aprender a crecer y ver cosas positivas en el cambio. Así que hay un balance allí. Para el segundo personaje que tengo de ejemplo es Moana. Y hay una diferencia crucial en ambos personajes, aunque ambos son personajes femeninos de Disney que representan a la rebelde. Esa principal diferencia es que Tinkerbell es parte de un sistema, pero es una persona más dentro de este sistema que logra un cambio. Mientras que Moana es una figura de liderazgo, tiene un poder político, por así decirlo, dentro de su sistema. Tinker tiene superiores por encima de ella. Podemos decir que Ada Mary es su supervisora, aunque Tinker puede ser lo brillante o lo genial o lo revolucionario que quiera ser, no es líder en su jerarquía. Pero aún así, dentro del sistema en el que ella vive, se le presta atención, se le considera valiosa. Y eso es muy positivo. En el caso de Moana, ella tiene automáticamente estas responsabilidades de su gente por ser la hija del jefe, es decir, la siguiente jefa de su isla. Hay gente que depende de ella tiene que aprender a administrarlos, tiene la responsabilidad de su seguridad, salud, alimentación y bienestar general. Entonces, automáticamente la gente depende de ella o ella tiene que saber acudir a estas responsabilidades. Moana, si bien encuentra placer en cuidar de su gente, porque le satisface verlos seguros, solucionar los problemas que puedan tener, buscar soluciones porque es creativa para ciertos problemas que pueda tener en ese momento o a largo plazo,
podemos decir que ella está capacitada en muchas formas gracias a la crianza que le dieron sus padres y a las interacciones que tiene con su propia gente. Ella conoce a su gente, pero al parecer no se conoce a sí misma. Es rebelde porque tiene este objetivo, este deseo, este anhelo de explorar el océano o lo que hay más allá de la isla en la que vive. Y ella no ve nada de malo en esto, pero bajo el sistema en el que vive, debido a las creencias de su padre y a sus miedos que experimentó durante su juventud y a perder a un amigo, él tiene miedo de que esto pueda sucederle a alguien más. Esto, si bien no es un sistema malvado, podemos decir que hay cierta corrupción o detrimento en esta perspectiva, porque una civilización que se aísla o pierde ciertas oportunidades tan provechosas como puede ser los recursos que puede ofrecer el mar, puede ser dañino a largo plazo. Quizá Moana no lo ve desde la parte táctica, sino por su deseo de querer explorar. Sabe que hay cosas buenas allá afuera y la mentalidad cerrada de su padre por causa del miedo le juega en contra. Ella sabe que está bien, respeta a su padre y sabe que debe tener algo de sabiduría o alguna razón por la cual no hacerlo. Pero ella no abandona, no puede, no es capaz de abandonar este deseo y solo lo logra por un momento de absoluta necesidad. Ella es rebelde porque en ningún momento se rinde con este deseo. Si bien aprende las cosas positivas del sistema, no quiere conformarse con ellas, ella quiere un cambio. La única razón por la que este cambio viene es por un momento de necesidad, sí, pero ella toma esta oportunidad con miedo, porque es difícil, pero con la esperanza de que puede salir mejor. Ella no se rinde. También podemos ver que de este personaje hay una lección muy importante en el que es la típica circunstancia de ¿por qué a mí? Toda la película te plantean, te repiten miles de veces: el océano eligió a Moana. Sí, pero ¿por qué? Ella misma no puede resolver esta pregunta. Ella sabe que quiere llevar a cabo este objetivo, pero ¿por qué le tocó a ella? No importa. No importa por qué estás en esta situación, el punto es qué puedes hacer para resolverlo. Bien, Moana no se queda en ningún momento de brazos cruzados, aunque sabe que es un capricho, pero en el momento en el que se convierte en una necesidad, ella toma estas riendas, sabe que debe hacerlo, y es su fortaleza interna, su resiliencia, lo que hace que ella prevalezca al final, a pesar de querer rendirse en algún momento. Y se le da la opción, cosa que es muy importante, a ella se le da la opción. Cuando todo la sobrepasa, cuando todo es demasiado, se le da la opción. ¿Quieres seguir o quieres dejarlo? El personaje no se rinde, a pesar de que lo duda, no se rinde, no quiere dejarlo, no puede, no desea hacerlo. Así que ambos son personajes, tanto Tinkerbell como Moana son personajes rebeldes, pero en circunstancias distintas. Una es motivada por el deseo propio y la necesidad, mientras que la otra es solo por el deseo. Uno es por la situación de peligro, mientras que el otro está en una situación de paz. Pero ambos son ejemplos de rebeldía contra un status quo, contra algo ya establecido, contra algo que la gente considera que es normal, contra algo que todos consideran que está bien y no necesita ningún cambio. Esa es la perspectiva general, y aún así ellas logran ese cambio positivo, de algo bueno a algo mejor. Ok, mi opinión sobre esto, sobre estos personajes de rebelde, Tinkerbell y Moana. Para mí Tinkerbell es de esas rebeldes de status quo. Ella fue contra, ya que ella no quería ser una hada artesanal, en la primera película quería ser más. Y toda la película en sí trata sobre ella aceptar lo que es. Es un tipo de rebelde porque ningún hada había estado en contra de su destino, por así decirlo. Y experimentó casi en todas partes para saber dónde podía ubicarse, a pesar de que estaba claro lo que ella era. En el caso de Moana, yo voy a ser aquí sincera, yo no vi la película. No puedo decir si tengo una buena o una mala o alguna opinión sobre Moana porque no la vi.
no me interesa en su momento. Lo que puedo decir y expresar es a través de las cosas que he escuchado de mi mamá, que le gustó bastante, de que era una líder rebelde, sí, pero no contra el status quo porque sí, porque me da la gana. No, era necesario. Había que dar ese paso para poder avanzar, para poder salvar a su gente. No lo hace en caso como Ariel, una rebeldía adolescente, entre comillas, rebeldía adolescente. Lo hace como futura monarca. Ojo, bueno, esto no es para desacreditar o maltratar más a Ariel, porque vamos, Ariel no era la primera hija, Ariel era la séptima, no era heredera, así que su mentalidad es muy distinta a la que puede ser la futura monarca de su reinado, que ese es el caso de Moana, que es la futura monarca. Además de esto, creo que Moana también es una de las cosas, como digo, no la vi como tal, pero tengo información de ella, que Moana tenía deberes de princesa, educaba a los niños, limpiaba, cosas así. Así que sí, su manera es muy distinta. Entonces su rebeldía se basa en que hay que hacer algo porque si no nos vamos a morir de hambre. Eso es muy pintado, muy bonito, con muchos colores brillantes. Eso es lo que nos está diciendo la historia de Moana. Pero sí es una rebelde, pero vemos aquí distintos tipos de rebeldes. No siempre es ese con la camisa de anarquía o que va contra la autoridad. No, puede ser en que es con la autoridad, pero es a puro la evolución, que muchas veces no se busca. Eso es Moana. Caso Tinkerbell simplemente era un problema de autoestima. Su rebeldía venía de un problema de autoestima, de no sentirse satisfecha con su vida, de no sentirse satisfecha o queriendo su destino y de alguna forma u otra convenciéndola de que, oye, no está tan mal ser lo que tú eres. Que podemos ver en diferentes puntos, en algo bueno, porque eso es lo que es tu vida, pero vámonos con lo negativo, que puede ser mediocre. Todo el mundo lo puede ver como quiera, pero sí, son ese tipo de rebeldes. Y son por diferentes razones. Y porque un rebelde no siempre va a ser todos por el mismo corte, ni se van a vestir igual, ni van a actuar igual, ni van a decir las cosas igual. Son distintos. Y así, y creo que es genial es ver esa variedad. Fácilmente un personaje del Club Winx que podemos poner en esta categoría sería Musa. ¿Por qué? No solamente por su actitud rebelde o sus tendencias un tanto solitarias, debido a que no suele sentirse que encaja, sino también por otra razón, que viene con la etnicidad que se le atribuyó. Fácilmente sabemos que Musa es de cultura china, a pesar de que en la serie lo pongan de que viene del planeta Melodía. Y sí, es fantasioso, pero sabemos que viene de China. Es la cultura que ella, como personaje, aporta. Ahora, ¿qué tiene eso de importante? Que en la cultura asiática en general se supone que las mujeres deben ser sumisas, responsables, calladas, gentiles y obedecer el legado familiar, honrar a sus antecesores. Mulan, correcto. Eso es en general. Es algo que podemos ver tanto en Japón como en China, como en Corea y en general. En el caso de Musa, que sabemos que es evidentemente china, ella quiere honrar este legado familiar porque ve a sus padres como una inspiración, pero debido a los trágicos eventos que vivió su padre y al gran dolor que experimentó debido a que su vida como músico no le dio los recursos para intentar salvar la vida de su esposa, que murió por una enfermedad, ve este objetivo como terrible o miserable, pero Musa cree en este objetivo y entiende las motivaciones de su padre, y ella no pelea con él para que él siga con ese sueño. Ella lo entiende, ella lo que quiere es usar ese sueño para sí misma. Ella cree en este sueño, y aunque su padre se interponga, ella está al mismo tiempo respetando el objetivo de sus antecesores, como rebelándose contra sus figuras de autoridad, que es su padre, cuya palabra debería ser ley según la cultura, que es machista, pero así fuese su madre,
que es una figura de autoridad, digamos que fue su padre que se murió, ella debe obedecer a su madre. Y aún así, ella quiere seguir con este sueño. Ella es rebelde, no porque va contra el sistema, sino porque hay un sistema de creencias que ella quiere respetar, pero no obedecer ciegamente. Ella cree en este sueño de la música y va a cumplirlo, no importa lo que se le atraviese, es su pasión. A pesar de que cumple otros requisitos como que es una gran estudiante, buenos resultados académicos, trata de ser responsable con sus amigos y familia, ella no se deja doblegar por los ideales de los demás. Y tiene estas tendencias solitarias, así que la descripción de rebelde cumple fácilmente con ella. Sigamos con la femme fatale. ¿Que no se nota mi favoritismo por este arquetipo? Ok, es una mujer seductora, astuta y peligrosa. Una mujer seductora, astuta y peligrosa. Por algo tiene fatal en el nombre. Correcto, no puede ser una tonta, es fatal, es eficaz. Y utiliza estos atributos femeninos, la seducción que es natural en las mujeres, o un atributo implícito en el sexo femenino, que utiliza como arma. Muy bien, ella utiliza su atractivo sexual y manipulación para llevar a los hombres a su perdición. Podemos decir que es el opuesto o la gemela malvada de la doncella, de la damisela en apuros. Pero con la diferencia de que la femme fatale normalmente es una mujer mayor de edad, madura. Es mucho menos común ver personajes de este arquetipo en personajes jóvenes porque se les suele relacionar más a las abejas reinas o con el tropo de alpha bitch, tipo Regina George en Chicas Pesadas o Mean Girls. Un ejemplo de femme fatale joven es Jennifer en Jennifer's Body, o Diabólica Tentación en español, donde Jennifer literalmente se convierte en una sucubo, la perdición del género masculino. Pero en general la femme fatale depende más que nada de su capacidad de manipulación y astucia, no tanto de poderes sobrenaturales. Las artimañas, que es más razonable, que deriven de la experiencia, la madurez, el aprendizaje de errores o victorias previas. Pero eso no se obtiene de la noche a la mañana. No quiere decir que la femme fatale sea por norma una mujer vieja, para nada. ¿Puede haberlas viejas? Sí, pero el arquetipo describe a una mujer en su prime, debido a sus atributos y calidad sexual. Así que nada de esas tonterías de que 30 para arriba es viejo, para nada. Más fácilmente podemos mencionar algunos de los personajes más famosos que caben en esta descripción como anillo al dedo, teniendo a Mata Hari, Afrodita, a la muy icónica Cleopatra o incluso a Nefertiti, que en el imaginario colectivo se sabe que son mujeres que, sin restricciones morales, ejercen su poder de forma devastadora. Resultan ser la perdición de todo aquel que se les cruce. Son una seductora amenaza que doblega, sobre todo a los hombres, por su cautivadora presencia y feminidad. Pero no quiere decir que las mujeres también estén seguras. El cine noir nos mostraba personajes como estos, que podían hacerse pasar por víctimas ante el detective privado protagónico, para luego traicionarlo y obtener lo que ellas deseaban desde un inicio. Aunque si bien terminaban perdiendo, muriendo, sufriendo o quizás saliéndose con la suya, el punto es que tenían todas estas cualidades y resultaban ser una amenaza. Las personas, principalmente los hombres, terminan siendo sus víctimas, o en el mejorcito de los casos, sus herramientas. Digo principalmente los hombres porque una femme fatale no se va a detener solo porque seas mujer. Quizá no te mate, pero si te ve como un obstáculo en sus planes, seas mujer u hombre, se va a deshacer de ti. O incluso, dependiendo de la femme fatale o del material, película, libro, serie o lo que sea que estemos viendo, quizás sí seduzca mujeres. Quién sabe. Pero principalmente son los hombres. Ya sea por un objetivo de venganza contra el género masculino, porque simplemente sabe que tiene este poder sobre ellos en un sistema o sociedad que le ha limitado opciones para obtener sus objetivos, y esta mujer no va a desperdiciar esas cualidades que tiene para lograr sus objetivos. Sería tonto, teniendo en cuenta que las femme fatales son astutas. En la actualidad el arquetipo suele ser visto como un personaje que constantemente cruza la línea entre la bondad y la maldad, actuando sin escrúpulos. Aquí fácilmente podía haber mencionado a Talia al Ghul o a las villanas de Batman en general, pero no, porque si hay un personaje femenino que es una femme fatale que me encanta, esa es Victoria Vinci Guerra.
de la película The Man from U.N.C.L.E. de 2015 o Agentes de Cipoll, Victoria Vinci Guerra es una mujer, en definitiva, que es una femme fatale. No tiene escrúpulos, es una mujer con el ingenio, el poder, recursos y el sex appeal necesarios para cumplir con esa descripción. No se detiene ante nada. Considero que la única razón por la que no obtuvo sus objetivos fue su ego. De no haber sido por este factor, se hubiera salido con la suya, hubiera escapado y jamás la hubieran encontrado. Y hubiera vendido un arma nuclear en plena Guerra Fría, lo cual le daba muchísimo poder, considerando que la Guerra Fría era un caldo de cultivo de tensiones nucleares. Se supone que ella está casada, pero su esposo, si bien es un playboy malvado y ambos tienen amoríos por fuera, ellos trabajan como equipo. La propia película te la reconoce como que ella es el genio, el cerebro detrás de las operaciones, pero ella no se ve opacada en ningún momento por su esposo y trabajan más bien como iguales, se respetan mutuamente, pero que ella sea capaz de respetar a un hombre no quiere decir que no destruya y manipule a todos los demás. No solo lo hace con su apellido, en el cual le abre muchísimas puertas, ya que es una de las familias importantes de Italia en ese momento. Ella entra a cualquier lugar y todo el mundo le dice: sí, señorita Vinci Guerra, lo que usted diga, señorita Vinci Guerra. Correcto, y no solo lo demuestra con un título o un apellido que es el de su esposo, no, lo hace dando instrucciones precisas, deshaciéndose de gente que no necesita, mostrando fuerza en momentos que son necesarios y la inteligencia o la astucia para tender trampas o escapar estratégicamente cuando es necesario. Así que sí, su debilidad fue su ego. Un ego grande, un ego que caracteriza generalmente a los partidarios del nacionalsocialismo. Así que mal por ahí. Eso fue lo que la trajo a pique. Pero si hubiera salido con la suya, era un gran personaje. Como segundo ejemplo, quise demostrar esta ambivalencia moral de la femme fatale, en el cual no necesariamente tiene que ser mala todo el tiempo. Puede incluso haber personajes que caigan en esta categoría, pero son moralmente grises o incluso buenos, por así decirlo. Como ejemplo traje a Megara de Hércules, el cual es un ejemplo que sabemos que está entre los 2000 y los 90, que es muy popular y todo el mundo lo conoce, así que no es tan nuevo. No es algo que estén empezando a hacer ahorita, que lleva tiempo. Muy bien, Megara cabe en la categoría de femme fatale y nuevamente traigo esta situación en el cual el primer personaje que mencioné, Victoria Vinci Guerra, lo hace por deseo, no por necesidad, mientras que Megara lo hace por necesidad. Podemos decir que Megara en su pasado fue la doncella. Le vendió su alma a Hades para poder salvar a la de su novio, pero ese cretino la abandonó por otra mujer, lo que hace que el corazón de Megara se endurezca y esté decepcionada, ya no crea en los hombres. He ahí la vendetta contra el género masculino. Pero no podemos decir que es inherentemente malvada. Es una mujer que fue dejada sin opciones, correcto, que ha aprendido de sus errores del pasado y que tiene este sex appeal evidente y que lo usa para lograr sus objetivos. Si bien no por voluntad propia, porque Hades le da instrucciones que debe cumplir, Megara usa estas capacidades porque le resultan natural. Es un personaje seductor, es atractiva, sabe que es encantadora, y cuando sabe que tiene el control o la atención de Hércules, ella usa esto, si bien no por iniciativa propia, para interactuar con él. En un principio, cuando lo conoce y no tiene ninguna obligación de seducirlo, tiene esta actitud encantadora. Si bien es como un mecanismo de defensa, porque sabe que es un hombre y piensa que es igual a todos los demás, no deja de ser encantadora, aunque establece límites y le dice: no vas a llegar a ningún lado. Pero una vez que se la obliga a seducir a Hércules, lo hace. Lo logra con absoluta facilidad y podemos decir que lo pone en situaciones de peligro en varias ocasiones. Pero una vez que ella se libera de este contrato o
ella no quiere seguir con este contrato, sabemos que hace lo que puede para ayudar a aquellos a quienes le importa. Sabe que hizo mal y reconoce sus errores. Si bien no tenía opción, pero ella no se justifica. Ella dice, sé que hice mal, me equivoqué y lo reconozco, pero él necesita tu ayuda, y logra convencer a Filotetes de ayudar a Hércules. Así que ella utiliza esta libertad, no para huir de sus problemas. Una vez que resulta libre, hace lo que puede para ayudar a sus amigos. Y podemos ver que incluso antes de ser libre, ella tenía estas dudas de, está bien, es una persona más, pero parece ser una buena persona y no quiero hacerle daño. Ella lo dice, no quiero hacerte daño y debemos dejar de vernos. Ella lo intenta, incluso aunque esté en contra de su voluntad. Así que ella cabe en esta categoría de femme fatale, pero no necesariamente tiene que ser malvada. Estos ejemplos para mí, para los que yo voy a explicar pronto, son la versión caramelizada, suavizada de lo que es una femme fatale. Vinche Guerra, creo que es genial, es súper elegante. Esto es de ese tipo de femme fatale en la que tenemos la suerte de ver cómo es la inteligencia, cómo no es que me sometieron y estoy en esto. No es una víctima, no es una víctima. Vinche Guerra está donde ella quiere, Vinche Guerra hace lo que quiere, y es encantador que ver cómo usa a otros, pero a veces también puede tener una fidelidad. Es que a veces la femme fatale se le pone como que si no tiene sentimientos, no quiere a nadie y es simplemente un tímpano de hielo. Hay que tomar en cuenta que la femme fatale está para en estas fantasías masculinas, decir, una mujer mayor, una mujer que se entrega a sus pasiones, es una mujer mala. Así que en sí el origen de esto es muy misógino, pero que en tiempos recientes se ha buscado cambiar a una mujer que simplemente vive como quiere. En tiempo de Megara como femme fatale es que ella sabía lo que era una chica súper bella y usó justamente eso para lograr el objetivo y trabajar para Hades. Hay que también caber el hecho de que, como dice, por eso es que esto tiene como un origen misógino. Vamos, que cuando era más joven, sin, como dicen estos pobres de internet, era 0 kilómetros, estaba con un chico, la traicionó y ella ya viene malvada, entre comillas, cuando nunca fue malvada, simplemente estaba tratando de sobrevivir. Por lo cual siempre se puede decir que las femme fatale vienen de unas personas ya experimentadas, de mujeres ya experimentadas, de mujeres que no son inocentes, de mujeres que ya tienen recorrido de vida y no se van a dejar manipular por un hombre ni van a hacer la misión en peligro, al menos que quieran ser rescatadas. Me agrada que Murasaki haya dicho que no hay ni buenos ni malos, y es que para las femme fatale que yo escogí, esto es súper obvio, ya que escogí para un género conocido como el neo-noir. El neo-noir es un tipo de género o un tipo de movimiento en el cual no había ni buenos ni malos. Normalmente iba a ser un detective o un detective retirado, un criminal, en el que se va con ese un tipo thriller y psicológico, muy crudo y también bastante erótico. Y es que aquí nos vamos con, primero, Catherine Tramell, que es la protagonista antagonista de Bajos Instintos del 92 y que también tiene una secuela en los años 2000, en la que en esta película no hay como tal el seguimiento de casos de asesinato, sino un duelo de voluntades. Y es que nuestro detective Nick Curran investiga un brutal asesinato de una estrella de rock que es y la principal sospechosa es Catherine Tramell, que es una novelista de un éxito mundial prácticamente, en el que escribe un libro donde ocurría exactamente lo mismo, pero mucho antes de que ocurriera el crimen. Entonces, ¿esto es una confesión o esto fue una forma de decir lo que iba a hacer? Entonces, ¿qué pasa con Catherine? Ella no huye de la policía, se deja investigar, se deja interrogar e incluso seduce a nuestro protagonista, nuestro detective. Aquí juega constantemente con la idea que si ella asesina o si no, y es alguien que está incriminando o es una asesina brillante. También hay que decir que es mucho de seducir. De hecho, hay una icónica escena de esta película en la que ella abre sus piernas para mostrar entre lo que podemos decir las garras, en la que no se deja intimidar, y haciendo eso en los años 90 en un lugar que se supone la policía, una figura súper viril, en la que ellos se intimidan cuando ella sin pudor hace eso. Y es que voy a decir, en las dos películas sacadas de Bajo Instinto, Catherine seduce, destruye psicológicamente a los detectives y siempre sale ganando. Y hay que decirlo, nunca sabemos si es la principal, es la culpable o si estos son los responsables.
Mi otra femme fatal es de otra película noventera, esta vez del año 93, que se llama Dream Lover. El personaje es Lena Matters. También la película en países hispanos o países que hablamos en español, podemos conocerla como La Mujer Deseada o Amante de Ensueño. ¿Y qué ocurre con Lena? Lena aparece en la vida de nuestro protagonista, un arquitecto adinerado, por el hermoso James Spider, en el que ella se muestra como la mujer perfecta. Sin embargo, entre más vemos la historia, entre más avanza la historia, él descubre que Lena ha construido su identidad y que él no conoce a su esposa, está con una persona que no existe, que no es real. ¿Qué ocurre? Descubrimos que primero se llama Thelma y que tiene un pasado súper turbio y que todo esto fue un plan para quitarle el dinero a nuestro protagonista. O sea, si vamos, Lena dio fotos falsas de su infancia. Y Lena manipula a nuestro protagonista Ray desde el primer segundo. Ella nunca lo amó, nunca lo quiso y simplemente lo eligió por un hombre rico para escalar socialmente. A diferencia de Catherine, Lena fue muy confiada, reveló todo su plan y bueno, es algo que Ray aprovecha. Y bueno, esto no es un spoiler, esta película ya tiene más de 30 años. Él la termina asesinando y al final esta es una femme fatal que fracasó. ¿Por qué? Porque el ego le ganó. Muy parecido a Bianchi Guerra, a veces de Catherine, que nunca deja que el ego le gane. Siempre va a ser la víctima en la película, pero uno como espectador sabe que Catherine tan inocente no es. Creo que eso hace que para mí ver este tipo de películas como Bajos Instintos, ver a Catherine, una mujer tan astuta que no teme nada y sabe quién usar para conseguir lo que quiere, es algo increíble. Porque esto es algo muy común y es algo que pasa más en películas. La femme fatal siempre fracasa por dejarse guiar por el ego. Pero Catherine no. Catherine no había forma de ganarle. Ok, ahora vamos con el último y tengo que decirlo, el arquetipo que más detesto. ¿Y por qué lo detesto? Fácil. Porque es simplemente una cosa. La figura femenina se reduce a ser una cosa que impulsa la aventura del héroe o que le impulsa sobre el mundo o que lo impulsa a actuar. Es una cosa. Por eso es que detesto a la damisela en peligro. Detesto a la doncella. Porque a pesar de que creo, y es una realidad, hasta en la vida misma tenemos una etapa como mujeres en nuestra vida que somos doncellas, somos inocentes, no sabemos nada. Es muy distinto a cuando somos el despertar del héroe en los hombres. Ellos no siempre están en peligro, ellos van conociendo, tienen su mentor. Estas damiselas, estas doncellas, no. Simplemente son un catalizador de conflicto y ya. Son la recompensa también del protagonista. Voy a hacer esto para salvarla. Y después ella va y me besa. Eso es todo lo que es una damisela en peligro. No hay un arco de personaje en el que haya una evolución de personaje. No, simplemente está ahí para ser salvada. Y nunca, jamás se salva a sí mismo. Hay intentos en que el personaje tenga un mayor ingenio, que incluso se rescata a sí misma o que colabore al menos un poco en su propia liberación, rompiendo esa pasividad. Porque obviamente el mundo cambia, todo cambia y los tiempos cambian, y un personaje que es tan inútil como la doncella o damisela en peligro no será ni para ningún género atractivo. Y aquí voy a hablar de dos personajes que están enfrentados por mí, porque vamos a hablar esto. Todos hemos visto Spider-Man, todos hemos visto las 3 versiones de Spider-Man cinematográficas y lo diré sin problema. Mi Spider-Man favorito es Amazing Spider-Man, protagonizado por Andrew Garfield. Sí, Andrew Garfield es muy carismático, creo que es un Spider-Man muy divertido y no sé por qué no fue apreciado en su momento. Yo siempre fui fan de él y no tanto de Tobey Maguire, soy honesta. Y no solamente era porque Andrew me parecía extremadamente más carismático que Tobey Maguire, también había otra cuestión y es Mary Jane versus Gwen Stacy. ¿Por qué? Porque Mary Jane es la doncella en peligro. Mary Jane es la inútil más detestable de este mundo, porque de paso que se pone en peligro cada rato y tienen que Peter, Spider-Man, rescatarla, ella nunca hace nada en que podemos decir, ahí está Mary Jane haciendo algo útil. No,
Mary Jane muchas veces especialmente en la primera y en la segunda película, no tanto en la tercera, tengo que admitirlo, hubo un crecimiento muy bajito para este personaje, pero hubo un crecimiento en la tercera. Pero es el personaje que siempre está complicado, siempre tiene problemas, nunca es una ayuda, siempre es ella la que tiene problemas y siempre es ella a la que tenemos que prestar atención porque los problemas de ella son más importantes que cualquier otra cosa. Vamos, entiendo, tiene un hogar disfuncional, un hogar con problemas. Su familia era violenta y controladora y su papá era, todos sabemos lo que vivió Mary Jane porque hemos visto las películas, pero Peter tampoco que tiene una vida de cuento de hadas, porque el dolor de Peter vale menos que el de Mary Jane. Eso es lo que me complica. Ahora vamos con la maravillosa, perfecta, inigualable Gwen Stacy. ¿Por qué Gwen Stacy para mí es tan genial y le da 2 patadas a Mary Jane? Sencillo, Gwen conoce, estudia con Peter, no son cercanos antes de todos los eventos de la película, eso está claro, porque ninguno de los dos literalmente se notaba. Creo que eso también nos ayuda a no ver a Peter como un perdedor, como si pasa con Tobey Maguire. Pero la cuestión es que Gwen Stacy es un personaje que busca ayudarlo, no es un obstáculo, no es que mi sentimiento vale más que tú, y de hecho es un gran apoyo cuando el tío Ben muere. Lo siento, nunca vi eso en Mary Jane, siempre es ella. Y ojo, sé que su dolor, sé todo, pero creo que eso no es una excusa para ser un ser extremadamente egoísta como lo fue Mary Jane. Gwen no es así. Gwen no sale con Flash, por ejemplo. O sea, en cómic tampoco salen, pero por si acaso. Pero le ayuda a estudiar. Incluso ella no se opone a cuando Peter busca golpear a Flash porque entiende su dolor. Este chico también le hacía bullying. Y de hecho, vamos otra vez, pongámonos una damisela en peligro normal, porque ella lo rescata de Flash. Punto para Gwen, la amo. Siempre busca ayudarlo. De hecho, vámonos a Spider-Man en Amazing Spider-Man 2. Gwen, primero, Peter la quiere salvar, así que la deja con las esposas en la puerta porque no quiere poner en peligro, porque no la quiere perder. Y es que los que vimos la Amazing Spider-Man 1, sabemos que él se le prometió por el papá de Gwen no ponerla en peligro, por lo cual pasa lo que pasa. Pero resulta y acontece que Gwen es un genio. No muy frente a Peter, de hecho, lo dice mucho, es un chiste recurrente en la primera película. Peter es el segundo mejor estudiante de su clase y él dice, no, creo que soy el primero, y ella asegura que no, porque ella es la primera. Y esto es algo que se nos vuelve a decir en la segunda película, ya casi terminando, porque es que si Gwen no va a ayudarlo contra, inserta nombre allí, Electro, no me acuerdo ahorita, es Jamie Lee Fox, eso es lo que yo me acuerdo. Si ella no va, Peter muere, así que ella lo rescató. Y sí, se pasó lo que pasó con el Duende Verde, todos sabemos que le pasa a Gwen, triste, pero no es porque Gwen quiso ser inútil o fue un obstáculo, principalmente fue una variable que nadie vio, ¿ok? Nadie sabía de Duende Verde, no sabíamos que iba a aparecer en ese momento, así que objetivamente Gwen fue muy útil y Gwen buscó ayudar a su pareja y ayudarlo, y gracias a ella él se salva, y de hecho ella hace el chiste de que por esa razón tú eres el segundo mejor de tu clase, porque sin la primera clase Peter no existe. Y eso se ve como son, no solamente, y es algo muy bonito porque no era sobre superarlo, ser más que él, no, era ser su apoyo, y eso fue lo que fue Gwen, bella, preciosa. Y simplemente cuando la va a rescatar, porque la tiene que rescatar, es por otro villano que apareció de la nada, que no saben quién es, no saben de dónde apareció, porque en la película, en todo momento de los eventos, es contra este villano Electro, no contra Duende Verde. Y sí, sabemos qué pasa, ella fallece, pero nunca fue un obstáculo, siempre trató de ayudar a Peter, y de hecho lo ayudó, no sé qué intento, ella lo hizo, y eso hace que veamos esta evolución de doncella. Sí, puesta en peligro, pero oye, ella también tiene habilidad y activamente busca rescatarse a sí misma y ayudar. No Mary Jane, que simplemente grita y grita y grita y besa, porque también hace eso. Con respecto a Mary Jane y Gwen Stacy, entiendo la diferencia. Definitivamente se nota a leguas. Y me gusta el hecho de que Gwen de Amazing Spider-Man no haya sido la Dream Pixie Girl, Manic Dream Pixie Girl, que es más tóxico, creo, que la damisela en apuros. Aunque ambos comparten una cualidad, el hecho de que están allí solo para el bienestar o para el beneficio del protagonista.
Solo que la Manic Dream Pixie Girl es más tóxico debido a que este personaje solo aparece para solucionar o arreglar la vida del protagonista. Mientras que la damisela en apuros es un objeto, es el premio, es la recompensa tras lograr actos heroicos. Así que no es que ella escoja o que viva solamente para solucionarle la vida a alguien, sino que alguien, el protagonista, tiene que demostrar heroicidad, por lo menos. Así que el de la Manic Dream Pixie Girl es peor. Es la mujer que aparece en tu vida solo para solucionártela y eso es, o sea, no tiene una vida propia. Eso es lo que trato de destacar de Gwen Stacy. Gwen Stacy tiene una vida propia, tiene sus propios objetivos, ella tiene este desempeño académico porque tiene metas propias en la vida, tiene objetivos que quiere cumplir. El hecho de que tenga estas cualidades compasivas con sus compañeros y que quiera ayudar a motivar a Peter y a hacerlo superar este duelo, como un ser humano normal ofrecería su apoyo a cualquiera de sus amigos, así que ella es un personaje completo. Bien, sí, termina siendo la damisela en apuros, pero no vive no existe exclusivamente para vivir por Peter. No lo hace. Con Mary Jane, si bien podemos entender estas situaciones que ya se mencionaron de que sí, tuvo una vida abusiva, tuvo una vida familiar abusiva y estas cosas, y podemos decir que ella sí sale adelante en el sentido de persigue su sueño de ser actriz en el teatro, y ella lucha por esto, sí tiene estas actitudes muy egoístas. Podemos decir que es desde el punto de vista de que ella no sabe que Peter es Spider-Man, a diferencia de Gwen, que lo sabe o sea, que lo sabe más temprano en su relación con Peter, mientras que Mary Jane lo sabe mucho después, pero igual sigue teniendo estas actitudes demasiado egoístas. Así que bueno, no, estoy de acuerdo. Gwen Stacy es un gran ejemplo de damisela en apuros, de cómo un arquetipo sumamente machista y muy antiguo, por cierto, porque desde los cuentos medievales era así: la doncella que debe dar su mano en matrimonio o que debe entregarse al héroe que la salva y... ok, perdón, pero eso suena como obtener una propiedad y es desagradable. Esto no es nada nuevo, así que el hecho de que siga vigente hasta la actualidad, de que sea algo normal, es sumamente desagradable. Así que ver personajes bien construidos como Gwen Stacy es reconfortante, muy reconfortante. Mis personajes de ejemplo de la damisela en peligro o la doncella, tengo a dos personajes del mismo libro, Drácula de Bram Stoker. Quiero aclarar que es del libro y no de la película de Coppola, la cual me parece un completo asco, es una absoluta aberración. Cualquiera que haya leído el libro puede notar la destrucción de los personajes, no solo de los femeninos, sino de todos los personajes. Creo que el único personaje que se salvó, que se la comió, que yo digo, ese es un ícono y ese es un personajazo, fue Drácula. El Drácula de Gary Oldman me pareció fabuloso, aunque tuviese estos peinados de trasero de babuino. Ok, mucho odio. Muy bien. Entendiendo que no son las versiones de la película, sino las del libro original de Bram Stoker, los personajes de ejemplo son Lucy Westenra y Mina Harker, o Wilhelmina Harker, que es su nombre completo. Ellas me parecen son excelentes ejemplos de el arquetipo de la doncella usado correctamente. Comencemos con Lucy. Lucy Westenra es otro personaje que puede ser visto como la Mary Sue. Como ya dijimos, el hecho de ser la doncella no te aporta muchas cualidades, más que ser este ideal de belleza, inocencia, dulzura y esto netamente positivo de lo femenino. Sí, pero más allá de eso, ¿qué hay?
por eso nos parece que es un arquetipo muy... Creo que preferimos la guerrera, aunque lo sentimos un poco vacío. Es mejor que la doncella. Correcto, pero hay maneras de llevar este tropo correctamente y este personaje, Lucy, lo hace bien. Ella se supone que es este personaje dulce en extremo. Ok, puede ser visto como la Mary Sue a simple vista por 3 razones. Es descrita como sumamente hermosa y dulce, como ya mencioné. Es amada por todos los personajes, teniendo a 3 de estos proponiéndole matrimonio el mismo día y finalmente convirtiéndose en una vampiresa. Lo cual no es spoiler porque es un libro que salió hace 129 años. Es de 1897. Les recomiendo que lean Drácula, es excelente. Ok. Ninguna de las películas de Drácula lamentablemente le hace justicia a lo interesante que es este libro. Bien, mencionar estos rasgos actualmente significaría describir a las típicas protagonistas estereotipadas actualmente, que son perfectas, que todo el mundo las ama, como lo que mencionamos de Tu Nombre, que todo le sale bien, pero no es el caso. Aunque las películas no respeten a este personaje y la conviertan literalmente en una zorra. ¿Vas a pegarle a una dama? ¿Dama? ¿Quién es la dama aquí? Tú eres una zorra disfrazada de dama. Te estoy viendo, Coppola. No sé si estás muerto, pero te estoy viendo. Ok, todas estas versiones de las películas no tienen nada que ver. Lucy es una chica de personalidad soleada, es elegante, es empática, es sensible y protectora de los sentimientos de aquellos a quienes llama sus amigos. Esto lo demuestra siempre. Siempre es atenta al bienestar de los mismos. Y puedes entender por qué estos hombres victorianos de 1897 se sienten tan encantados con ella. Incluso Mina Harker la quiere tanto que no se sorprende ni se escandaliza cuando se entera de las 3 proposiciones de matrimonio. Lucy es firme, pero amable y rechaza a las propuestas aceptando únicamente a la del hombre que ella ama. No es esta muchachita inocente que cualquier hombre que venga, que sea honorable, le diga vamos a casarnos y ella, no puedo creerlo, estoy deslumbrada, claro que me casaré contigo. No, ella sabe lo que quiere, respeta sus propios objetivos y respeta los sentimientos de los demás. No es cruel al rechazarlos, pero no los acepta solo porque es voluble, no. Lucy no es la inocencia estúpida, no es la virginidad ingenua, insípida y sin chispa. Es una mujer dulce y segura, rodeada de sus amigos, que permite que le ayuden cuando lo necesita, pero se mantiene fuerte ante su inevitable final, porque sabe que hicieron todo lo que podían, todo lo que humanamente podían hacer por ella para salvarla. Que se convierta en vampiresa no es otorgarle poderes a dicho personaje, no es empoderarla, no es hacerla súper fuerte, no es convertir a esta dama inofensiva e inútil en algo poderoso, no, sino que es la más horrible de las formas de hacerte saber que nada de lo que era Lucy queda en este mundo. Cuando se convierte en vampiresa, lo único que sienten todos es repulsión por el miedo, por la crueldad, por lo malvada. Ni siquiera podemos decir que cae en el tropo de femme fatale. Esta Lucy no se convierte en una mujer con poder que ejerce su sexualidad para sus objetivos. No, se convierte en un monstruo sin alma, sin objetivos propios, solo por el deseo de la destrucción. ¿Podemos entender a Lucy como esta visión idealizada de la mujer? Sí, como generalmente se muestra a la doncella o la damisela en apuros, perfecta, inmaculada, pero es que el libro la refleja de forma realista. Es agradable, creíble y con defectos, que como lector puedes resentir su pérdida de tan abominable manera. Te hace sentir que, rayos, espero que no se muera, santos cielos, espero que no se muera. Todo el libro, que sabes, todas las escenas en las que sabes que está en peligro, deseas que no se muera, para luego darte cuenta de que si se hubiera muerto hubiera sido menos cruel. En el caso de Mina Harker, que es el otro ejemplo de doncella, es que son como si ambas fueran ambos extremos del espectro, en el sentido de que
Lucy es más bien pasiva, mientras que Mina es más activa. Mientras Lucy era esta candidez relativamente inocente, Mina era más relacionada al intelecto y a la actividad, a la proactividad, colaborando activamente en el equipo para destruir la semejante amenaza que es Drácula. Y aunque termina siendo víctima de la maldición del vampirismo, esto no la inutiliza. Es gracias a ella, a principios de la historia, es gracias a ella que todos los que conforman el equipo están enterados y tienen todos los detalles de la situación actual y de cómo deben proceder, porque ella recopila todos estos documentos, ella aporta ideas, ella es fuerte, no es la típica mentalidad que se te pinta de la mujer victoriana que se desmaya cuando ve sangre o cuando le dicen: oh señorita, lo que pasa es que su esposo ha desaparecido, y ella ¡ah! Y se desmaya. No, es una mujer con una mentalidad relativamente abierta, sabe que hay cambios, especialmente porque la época victoriana representa esos cambios, es revolución industrial. Ella representa a esta mujer moderna, incluso para su época, es decir, es un libro de 1800 y tenía personajes así de buenos. Y cuando ella, que es vista como una amenaza por Drácula, termina siendo víctima de la maldición, no la dejan de lado, no se convierte en un personaje inútil, no se hace súper malvada de repente y no es este personaje que se le otorga poderes y que por eso es superior y lo mismo que con Lucy. No, para nada. Esto la daña, sí, la destruye por dentro, tener que vivir semejante pesadilla de sufrir esto y que su esposo sufra porque no pudo protegerla y que también le duela que ella se convierta en este monstruo. Ambos están sufriendo en esto juntos, pero ella sigue aportando al equipo, permitiendo que este progrese, incluso utilizando estas habilidades de vampiro para destruir a Drácula, no necesariamente por fuerza, sino porque sabe que hay una conexión mental que puede utilizar en contra de Drácula, solo para ubicarlo, que si no, no hubieran tenido cómo resolver. Pero el punto es que ella no se deja dominar, ella continúa. Si bien no es tan activa como el resto de sus compañeros masculinos, no, en ningún momento puede sentir que ella es inútil. Y eso es excelente, como ya dije, en un libro de 1897, utilizando los arquetipos de la doncella. Mi opinión sobre Drácula, porque yo no he leído los libros y en verdad es que por lo que ella dice, se ve muy interesante un personaje de la doncella, siendo una época tan antigua en la que el arquetipo de la doncella fuese tan bien logrado, tan bien usado, y que en la actualidad nadie le llegue a eso. ¿Por qué le digo? El simple hecho de que una chica sea atractiva, sea agradable y que tenga mucha gente enamorada, no quiere decir que sea, no lo quiere decir. Pero tenemos estos conceptos misógenos que siguen la televisión actual, que se supone que se han evolucionado, que han cambiado, pero cualquier chica que tiene más de un chico detrás es puta, que eso es lo que ocurre con Lucy. Caso Mina, como digo en las películas, que es lo que yo logré medio ver, saber con una persona que ya tenía el vampirismo y aún así luchó, ayudó y buscó, ella hasta consoló, porque con lo del esposo ella consoló a su esposo para que siga en la lucha y lograr vencer a Drácula. Y lo genial del libro, por lo que veo, es que no puso el vampirismo como la decadencia de la sociedad, que de hecho el vampirismo o los vampiros como figura ficticia en las películas se hace usada justamente para hablar de las bajas pasiones, pero eso será para otro video. Vuelvo aquí con lo que dice Murasaki. Lo que nos queda es decir que no, que aquí fue como una persona inocente, una persona llena de vida, una persona que tenía sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos. Se le fue arrebatada la oportunidad de vivir y se pegó toda humanidad, mostrando, no romantizando para nada el vampirismo, sino mostrándolo como lo que era: seres sin alma, monstruosos y sin nada. Y llevar eso a la deshumanización es fuerte, y puedes como persona sentirte o identificada o destruida, justamente porque una persona que te pudo caer muy bien, justamente porque era un sol, era súper extrovertida y pasa esto.
También algo que me impresiona es la variedad, es decir, no nos mostró un tipo solo de doncella. Ay, qué introvertida, qué puritana, no. Estaba la extrovertida, estaba la introvertida, estaba la que era más social, estaba la que era más reflexiva. Perfecto. Porque una doncella o los mismos arquetipos pueden tener una personalidad. Creo que lo dije al principio. El arquetipo ayuda a saber lo que va a ser el personaje, pero no le da una personalidad. Ellos pueden tener su propia personalidad a través de su arquetipo. Y así finalizamos con nuestra charla sobre los arquetipos femeninos más comunes. Queremos repetir que estos arquetipos no son necesariamente malos, aunque sus orígenes puedan ser machistas o que tengan otros elementos negativos en su creación. No quiere decir que no puedan aportar nada positivo o que no puedan utilizarse de forma apropiada. Pueden resultar, como ya mencionamos con todos los ejemplos que dimos, de manera muy interesante o muy mal. Todo recae más bien en la calidad narrativa o en la creación o composición tridimensional de cualquier personaje, no solo personajes femeninos. Y que podemos encontrar buenos y malos ejemplos en todo tipo de materiales, ya sean libros, series, películas, ya sean de animación o de live action. Así que no sé si tengan alguna opinión o algún ejemplo de personaje que pueda encajar en estos arquetipos que les gustaría mencionar. Si es así, por favor déjenlo en los comentarios. Y si están en desacuerdo o de acuerdo con los personajes que ya mencionamos, no tengan miedo en comentar. Así que estaremos leyéndolos y esperamos que les haya gustado el video de hoy. Eso ha sido todo. Nos vamos.